¿Qué hora? Yo creo que, bueno, nos quedamos en la clase. Bueno, ya benzodiazepinas no está listo. Aquí alguien. A ver, ya yo voy a asignar. Recuérdame tu nombre. Dale, Rodrigo, vas, benzodiazepinas. Todos debieron de haber hecho la tarea. Ah, bueno, benzodiazepinas te tocó, sorry. O alguien de aquí quiere hacerlo, pero ya, porque aquí ya están tardando y perdón, pero tenemos 15 minutos para esto. Le debes una a tu compañera. Sí, por favor. Ya, actívense, porque están así tan lentos, son jóvenes. ¿Lista? Venga. ¿Me escuchan? Okay. Pero tiene que bajarle el volumen, doctora, para que se haga el eco. Listo. Es que como que se va a escuchar. Tiene que bajarle todo el volumen. O cerrar su micrófono. No, nada más. Ya creo que ya. Ya no se escucha. Bueno, vamos a ver a las benzodiazepinas. Vamos a tener, bueno, yo puse principalmente 4 fármacos, que son el clonazepam, el diazepam, el alprazolam y el triazolam. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas es que estos van a ser moduladores alostéricos del receptor GABA-A. Es decir, no se van a pegar directamente al receptor GABA-A, sino a un sitio de unión alternativo. Estos van a hacer que incremente la afinidad del receptor hacia GABA y esto va a hacer que aumente a su vez la frecuencia de apertura del canal de cloro, es decir, va a entrar más cloro a la célula esto es en presencia de GABA. Y bueno, las principales diferencias entre las distintas benzodiazepinas son principalmente su tiempo de vida. Algunos, por ejemplo, el clonazepam, bueno, todos van a tener administración vía oral, pero por ejemplo el diazepam va a tener también intramuscular, intravenoso e incluso rectal. En cuanto al tiempo de vida, el clonazepam va a tener un tiempo de vida intermedio, entre 23 más o menos 5 horas. En cambio, el diazepam va a tener un tiempo de vida largo, por lo tanto es de acción larga, que va a ser de 43 más o menos 13 horas. Y otros, como por ejemplo el triazolam, va a tener un tiempo de vida muy corto, entonces se denomina de acción corta, que va a ser más o menos de 2.9, más o menos 1 hora. Todos van a tener como que su farmacocinética específica, pero por ejemplo el clonazepam puede producir tolerancia
en efectos anticonvulsivos. El diazepam es como la benzodiazepina prototípica y tiene una muy buena unión a las proteínas plasmáticas, mientras que el alprazolam tiene menos unión a las proteínas plasmáticas y el metabolismo de la mayoría de estos es por hidroxilación en el hígado. En cuanto a sus indicaciones, por ejemplo, el clonazepam está indicado en trastornos convulsivos, de pánico, de manía, como un adyuvante, es decir, no es como el principal, sino que es de ayuda, en trastornos del movimiento. Y, por ejemplo, el diazepam se puede indicar en desórdenes de ansiedad, en abstinencia alcohólica, incluso en estado epiléptico, e induce la relajación del músculo esquelético y puede utilizarse como una medicación, bueno, mediación preanestésica, incluso en la enfermedad de Meniere, que es como una enfermedad del oído que causa vértigo. El alprazolam se puede usar en desórdenes de ansiedad y en agorafobia, perdón. Y el triazolam está como indicado en el insomnio. Sus efectos adversos son como algunos afectan al corazón, pueden disminuir el gasto cardíaco, por lo tanto se dice que son inotrópicos negativos, es decir, pueden producir como una bradicardia, y algunos actúan a nivel gástrico, disminuyendo la secreción, pueden producir síntomas de abstinencia y algunos efectos secundarios durante el día, como el triazolam, y no se puede utilizar como en el embarazo. Entonces eso sería como lo principal. Por ejemplo, el triazolam tiene una acción muy buena. ¿Quiénes podríamos usar? Sí, más caída, acabar el sueño. En efectos adversos también una afecta la parte respiratoria, de las cosas muy bien, ¿cuál es el nombre del traidor? Ramírez Peralta, Alejandra. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Okay. Bueno, en cuanto a estimulantes, déjenme proyectar. Screening. Podcast. ¿Ya estás dentro? Pues inicia si quieres. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre los antipsicóticos. Primero que nada, vamos a repasar la psicosis, que son... No. O sea, lo tengo como apunte, pero... No, ustedes... Bueno, lo puedo hacer en vivo si quiero. En cuadro no.
¿Alguien hizo la tabla de antipsicóticos? Que se quiera ganar los puntos extra. Doctora. Muy bien. Doctora. Levantó la mano. Sunem. Sí, no lo hice como tal. Comparte como tu una pantalla, tabla. por favor. Bueno. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí ya pueden ver mi pantalla? Aquí sí puedo prender Sí, ya la podemos ver. ¿no? Muy bien, adelante. Ok, no está tan bonito porque pensé que se entregaba hasta el viernes, pero bueno, yo lo que encontré de antipsicóticos fue que el mecanismo de acción en general es que bloquean los receptores dopaminérgicos en las vías mesocorticales y mesolímbicas del sistema nervioso central. Y los tipos de antipsicóticos se dividen en dos, en un perfil atípico y un perfil típico. En el perfil atípico tenemos también tres subtipos, que están las pinas, las donas y los RIP. En las pinas tenemos como ejemplo la clozapina, azenapina y olanzapina. En las donas tenemos como ejemplos risperidona, paliperidona, y como único ejemplo de la RIP tenemos aripiprazol. En el perfil típico tenemos tres subtipos, que son los incisivos, de transición y sedativos. Como incisivos está como ejemplo el aloperidol, de transición la tioridazina y sedativo levomepromacina. En cuanto a sus indicaciones, van a estar indicados para la esquizofrenia en particular, pero también pueden servir en ciertos síntomas como el delirio, las alucinaciones, en tratamiento contra la agresividad y trastornos del pensamiento también responden muy bien. Y en cuanto a efectos adversos, no encontré mucho, solo encontré que pueden dar aumento de peso, hiperlipidemia y puede tener un incremento del riesgo de diabetes tipo 2. Muy bien. ¿Recuerdan lo que les decía ayer? Los antipsicóticos, o lo ideal sería un antipsicótico que únicamente actúe en las vías dopaminérgicas, pero generalmente digamos que son como sucios y tienen afinidad igual en receptores de serotonina o en histaminérgicos, y dependiendo de eso son los efectos adversos. De las mayor afinidad con histamina, por ejemplo, está la olanzapina, por eso es un medicamento que es muy sedante y que nos ayuda bastante en casos de agitación psicomotriz, por ejemplo. ¿Qué más? El que menos afinidad tiene para algunos receptores de dopamina que tienen que ver con la prolactina es el aripiprazol. Entonces, cuando se presenta galactorrea, podemos cambiar, o puede ser una muy buena opción para el cambio. Hay algunos que afectan pudieran ocasionar leucopenia, como sapina, y por eso tengo que hacer una biometría hemática semanal cuando inicio la olanzapina por el mes, y después cada mes le hago la biometría hemática a mi paciente. Se usa la clozapina por estos efectos, que también tiene un efecto importante en el aumento del apetito y el aumento de peso. La clozapina se usa por estos efectos en pacientes con psicosis refractaria. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Efectos extrapiramidales que conozcan.
Ayer vimos uno. Discinesia tardía. Acaticia. Distonía aguda. ¿Han visto a alguien con distonía aguda? Es horrible. Tiene oculogiros y la cabeza. La primera vez que yo vi a alguien con distonía aguda fue con metoclopramida en el internado. Desde eso no me encanta la metoclopramida, y sobre todo porque interactúa mucho con los ISRS. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Estimulantes. Bueno, ahora vamos a ver estimulantes. Déjenme compartir la pantalla. Es que no se movió. Ahí está. No, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. No, déjenme. Bueno, no puedo hacerle más zoom, pero tenemos en este caso dos, que es el metilfenidato y la anfetamina. Hay dos, bueno, en cuanto al metilfenidato, tenemos dos versiones, que la bibliografía lo menciona como D y DL. En cuanto a su dosificación, ¿Qué es D y qué es de L? Son isómeros A ver, sigue. No. Sigue, sí. O sea, sí, pero se me fue. Sí, son isoméricas. Y una es o sea, es en cuanto a la estructura química, pero no sé bien a fondo. ¿Sí? Sigue. Ok. Bueno, en cuanto a la D, tenemos la dosificación que puede ir desde los 2.5 a... deja de compartir. A ver. Ya debería estar compartiendo. Ya. Tenemos de los 2.5 a los 10 miligramos. Y en la DL tenemos de 20 a 60 miligramos. Normalmente van iniciando dosis pues, de 2.5 o de 20 y se va aumentando. Las indicaciones del metilfenidato son el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en sus tres tipos, la narcolepsia y en depresión resistente a fármacos. Lo que hace el metilfenidato es aumentar la acción de la dopamina y norepinefrina, inhibiendo su recaptura. Entonces tiene efecto en diferentes partes del encéfalo. En la corteza dorsolateral prefrontal promueve la atención, la concentración y las funciones ejecutivas. En los ganglios basales se ha observado que aumenta la hiperactividad aquí, y en la corteza prefrontal medial hipotálamo hay pues presencia de depresión, fatiga e insomnio. En cuanto a su farmacocinética, el metilfenidato D tiene una vida media de 2.2 horas y el DL una vida media en adultos de 3.5 horas, en la infancia de 2.5 horas. No inhibe el citocromo P450. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos muchos, entre los cuales podemos nombrar el insomnio, dolor de cabeza, aumento de tics, nerviosismos, anorexias, náuseas, pérdida de peso, visión borrosa, episodios psicóticos y convulsiones. En este aspecto, la pérdida de peso es muy importante evaluarla en pacientes pediátricos,
porque puede promover un defecto en el desarrollo del niño o de la niña. Y ahora vamos a, déjeme bajarme, a la anfetamina, que igual ahí tenemos de dos formas y va a su dosificación desde 60 miligramos o 40 miligramos. Igual tiene indicaciones en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, la narcolepsia, depresión resistente a fármacos. Tiene los mecanismos de acción son parecidos, solamente que se enfoca más en aumentar la acción de la dopamina. Tiene una vida media de 10 horas, es muchísimo más larga. Y es en cuanto a la D. En cuanto a la L, tiene una vida media en adultos de 13 horas y en la infancia de 11 horas. Y los efectos adversos son pues iguales a los del metilfenidato, que ya los mencioné, igual insomnio, dolor de cabeza, aumento de tics, nerviosismos, anorexia, náuseas, pérdida de peso, visión borrosa, episodios psicóticos y convulsiones. Y ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen plumón? Plumón, sí. Aquí en México solo tenemos un estimulante. Está prendido, según yo. Bueno, no sé si se ve la pizarra, ya es... Los estimulantes. Teníamos dos, que uno era el metilfenidato y la lisdexanfetamina. O Vyvanse. Por temas administrativos ya no lo tenemos. Está indicado para PDA y trastorno por atracón. Es lo más eficaz que existe para el trastorno por atracón. Y del metilfenidato, lo
Ok, sí. Bueno, ahora vamos a ver los estabilizadores del estado de ánimo. Ya. Primero, también tienen otros nombres, son eutimizantes, reguladores del humor o también anticonvulsivos por su procedencia, que son del campo antiepiléptico. Y pues su principal indicación son los trastornos afectivos o del humor y sirven mucho en las recaídas en los trastornos bipolares y también funcionan bien en las fases agudas de manía e euforia. Aquí tenemos algunos ejemplos. El principal es el litio y tenemos otras dos categorías, los anticonvulsivos y los antipsicóticos, principalmente pues de segunda o los atípicos. Y pues el mecanismo de acción, como tenemos tres diferentes grupos, el litio pues actúa en la bomba sodio-potasio, tiene una influencia en la plasticidad neuronal, es un neuromodulador y pues el litio actúa principalmente de manera enzimática en las células. Y, por ejemplo, los anticonvulsivos, pues tienen diferentes según el medicamento, ya sea su acción GABAérgica, acción inhibitoria del glutamato o disminuir la despolarización celular según canales de sodio. Y los antipsicóticos de segunda generación, pues ya vimos que bloquean los receptores ya sea de dopamina, de serotonina o histamina, actúan en las vías mesocorticales y mesolímbicas. Y pues las indicaciones, por ejemplo, del litio, la principal sería la prevención de recurrencias de fases maníaco-expansivas, el trastorno bipolar es el más usado, también las fases agudas maníacas y fases depresivas, aunque con menor eficacia. Y otras indicaciones, pues aquí se los dejo, como el trastorno esquizoafectivo, depresiones recurrentes o con agresividad o trastorno de personalidad límite. Las indicaciones de cada medicamento que ya les mencioné son casi las mismas, principalmente el trastorno bipolar o fases agudas de manía o mixtas. También se usan, por ejemplo, el topiramato en la bulimia nerviosa o el valproato en trastornos con impulsividad. Y los efectos adversos, aquí tenemos los de litio, que es el principal, y pues este puede llegar desde un temblor fino o postural, náuseas, aumento de peso, hipotiroidismo, hasta una toxicidad de litio, que puede ir de inicio gradual hasta puede llegar a la desorientación, crisis comiciales, nistagmo, arritmias, y pues aquí se tiene que llevar como a urgencias y así. Y temblor. Ay, sí. Y ya por último, los anticonvulsivos y los antipsicóticos, pues principalmente los anticonvulsivos tienen efectos adversos desde náusea, vómito, diarrea, sedación, principalmente son como todo esto de ataxia y náuseas, mareos, pero pueden llegar hasta cambios en las enzimas del hígado, pérdida de cabello, disminución de plaquetas. Y los antipsicóticos pues aumentan de peso y presentan más trastornos metabólicos, pueden llegar a causar resistencia a la insulina o a afectaciones relacionadas con un perfil lipídico aterogénico. Y pues ya, estas son recomendaciones generales de saber con qué interaccionan cada medicamento. Sí. Estaba apagado mi micro. Sí. O sea, lo ideal es mantenerlo por debajo de 1.6. También es fácil. Y, o sea, entonces, es el más eficaz, pero hay como proyectos de iniciativa para encontrar. A ver, cuando leen de todos los medicamentos, siempre van a haber efectos adversos, ¿no? Y
mencionamos los más comunes y lo que hacemos para revisar si existen o no y cómo compensarlos muchas veces, ¿no? Pero no quiere decir que sea malo. O sea, el litio sigue siendo lo mejor que hay. Y únicamente tenemos que seguir las indicaciones del medicamento, incluso el paracetamol, ¿no? Hace rato decías, muchos efectos adversos. Bueno, o sea, el medicamento que tú googlees y entres, van a haber muchos efectos adversos porque se reporta hasta el que se presentó en una persona, ¿no? Entonces, no les tengan miedo a los medicamentos psiquiátricos. No es malo el litio, es una maravilla. En pacientes con impulsividad que se están aventando, se están cortando, que están en mucho riesgo, es una muy buena elección. En pacientes con manía, que no tenga ningún tema, o sea, que esté hidratado y que tenga una función renal adecuada y demás, es la mejor opción que existe. El valproato es igual una buena opción, sin embargo, sí es hepatotóxico y tenemos que llevarle un seguimiento. Y 2, les aumenta mucho de peso. ¿Va? A ver. ¿Quién más participó? Recuérdenme sus nombres. ¿Y tu nombre? Y el Zoom, La tomoxetina, perdón. Ok, ya. Ok, bueno, la tomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina. Está indicado en el TDAH. Sus efectos adversos son infarto de miocardio, intervalo QT prolongado, muerte cardíaca súbita, daño hepático, derrame cerebral, discinesia, convulsión, trastorno psicótico, pensamientos suicidas, priapismo, angioedema, hipertensión, taquicardia, pérdida de peso, molestia gastrointestinal, cefalea, somnolencia, retención urinaria, dismenorrea, disfunción eréctil y bochornos. Principales efectos adversos o más frecuentes, gastrointestinales. Okay. Entonces lo ideal es que se tome con alimentos, de preferencia grasas, que nos ayuda a hacer cierta barrera en la mucosa gástrica y evitar estos efectos. Se inicia con una dosis baja y se va incrementando semanalmente, a diferencia de los estimulantes, que los estimulantes sí tienen el efecto a los 30 minutos, ¿no? O sea, es un efecto inmediato. La tomoxetina tarda de 1 a 4 semanas en hacer efecto y por esos efectos gastrointestinales, sobre todo, tenemos que ir aumentando la dosis poco a poco. Otro efecto común es la sedación. Lo ideal es que se tome por las mañanas, pero si el paciente se queja de sedación, se lo podemos dar por las noches. La tomoxetina la utilizamos cuando está contraindicado el uso de estimulantes, ya sea porque el paciente tiene tics o porque el paciente tiene consumo de diferentes sustancias, ¿no? Adicciones y demás, o por una mala respuesta o efectos adversos por el metilfenidato, ¿vale? Se inicia 0.5 por kilo y la dosis máxima es de 1.2 por kilogramo o hasta 1.8. Aquí en México nunca he usado hasta 1.8. Los europeos que aguantan más sí usan dosis muy altas. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Gracias. Muy bien. Tu nombre. ¿Ya con eso? Ya. Bueno. Salinas Rubí Estefanía. Yo venía de buenas. No les pido que lean ya. Luego se están quejando.
cuando ven sus calificaciones. Atomoxetina, 0.5 por kilo, dosis inicial, y cada semana se va incrementando hasta 1.2 por kilo. Hay diferentes presentaciones. Hay atomoxetina de 25, de 10, de 40, de 60. Del metilfenidato es 1 miligramo por kilo, pero se inicia con una dosis bajita hasta llegar a 1 miligramo por kilo. El de corta acción es de 10 miligramos y el de larga acción existe de 18, 27, 54, 36. Antidepresivos. Si ustedes ven este tipo de efectos adversos, mencionan riesgo de suicidabilidad. Cuando salieron los primeros antidepresivos, o más bien los ISRS, y que se empezaron a usar demasiado, hicieron un estudio en donde se observó que los primeros días aumentaban las ideas suicidas. ¿Okay? ¿Qué pasó cuando sale este estudio? La gente dejó de usar antidepresivos. ¿Qué pasó cuando dejó de usar antidepresivos? ¿Qué creen? Hubieron más suicidios, ¿no? Entonces, decidieron dejarlo como en las advertencias. Sin embargo, lo único que nos dicen las guías es que, sobre todo en niños y adolescentes, debido a esto, es que les demos revisión semanal cuando iniciamos el medicamento y después ¿vale? Este estudio no reportó ningún suicidio, únicamente fueron ideas, ni siquiera reportó intentos, pero aún así pues provocó cierto susto y pues sí, los suicidios aumentaron. Pues cuando llegue un paciente y les diga, oiga doctor, es que yo leí que voy a tener ideas de suicidio, que no tiene mi hijo, ¿por qué se las voy a dar? Le explican esto, ¿va? Muy bien, ¿quién quiere participar? ¿Quién va a hacer la entrevista de los que están acá? Una entrevista, yo soy paciente. Selecciona. ¿Qué les pasa? Superen. ¿Quién? 5 puntos extra en participación. Entrevista psiquiátrica, vamos a poner 20 minutitos, tienes en la consulta. ¿De qué, perdón? Pero, ¿quieres o no? Porque vas, dale. Vas aquí. Ándale. Doctor, ya fue muy grosero, ya no quiero que me atienda. Voy a cerrar aquí el Zoom, porque se está acabando mi pila, pero ¿alguien tiene el Zoom encendido? Sí. Sí, igual, pero la...